La alianza de gobierno junto a la Democracia Cristiana comenzó las conversaciones para alcanzar acuerdos que permitan reformar el sistema político. Los distintos partidos buscarán reunirse nuevamente esta semana y esta vez, dicen, para explorar en qué aspectos hay diferencias y en cuáles hay mayores posibilidades de que se generen consensos. También, por supuesto, los temas en que lo contrario. Daniela Ruiz Tagle tiene toda la información. Hola, Daniela, buenos días. ¿Cómo están ustedes? Muy buenos días. Solo un dato. Acaba de llegar el presidente de la República, Gabriel Boric, acá al Palacio de la Moneda. Se le rindieron honores hace pocos segundos y ya ingresa entonces a su oficina y luego, posteriormente, a el lugar en donde se realiza el Comité Político de Ministros, que se lleva a cabo todos los lunes. El día viernes, los distintos partidos oficialistas sostuvieron una reunión de carácter remota a través de Zoom. Allí se tocó el tema del sistema político, las reformas al sistema político. Recordemos que hace ya varias semanas el ministro de la SECPRES, Álvaro Elizalde, había señalado lo siguiente: el llamado que hacemos es a que los distintos partidos políticos dialoguen para generar un acuerdo. Sobre la base de ese acuerdo se presente la iniciativa correspondiente. Eso había indicado entonces el ministro de la SECPRES, y ya días después, en su cuenta pública presidencial, el presidente de la República, Gabriel Boric, señalaba que era importante abordar este tema en materia de acuerdo, considerando la fragmentación política que no permite, ¿no es cierto?, el avance de en este caso, y el ejemplo que han puesto los distintos partidos oficialistas es las pensiones, por ejemplo, la reforma al pacto, a la reforma tributaria, entre otros aspectos. Este viernes, lo decíamos, inició estas conversaciones oficialistas junto con la Democracia Cristiana. Se llevaron a cabo distintos puntos en relación a eso, pero fue más que nada una reunión de coordinación para saber cómo proceder en los próximos días, y se espera, de hecho, que esta semana nuevamente se realice una reunión, esta vez para analizar el fondo, cuáles son las propuestas de cada partido, de cada sector político. Escuchemos a Leonardo Cubillos, el expresidente del Partido Radical y también lidera esta comisión de diálogo. Escuchemos las palabras del timonel oficialista. Este objetivo es buscar la manera de reforzar el sistema democrático que nos rige. Y segundo, por supuesto, y dejar sumamente en claro a la ciudadanía, nosotros no estamos cambiando las priorizaciones, estamos avanzando en algo importante, pero nuestra prioridad principal son las reformas sociales, darle una respuesta a la ciudadanía en materia de demandas sociales, que su respuesta hoy día todavía está pendiente. Se tocó lo que se va a abordar en los próximos días, pero lo cierto es que ya en la próxima reunión se va, tal y como lo señalábamos anteriormente, se va a explorar el tema de fondo, en qué puntos existe consenso y en qué puntos hay diferencias. Ya sabemos que hay diferencia respecto a este umbral del 5%, que es para que los partidos, ¿no es cierto?, que no logren ese porcentaje no puedan obtener, ¿no es cierto?, escaño en el Congreso Nacional. Hay una gran diferencia ahí. ¿Por qué? Porque está este tema de los partidos chicos, la desaparición de los denominados partidos chicos. De hecho, hace ya más de un mes se había conocido estas declaraciones del ex comisionado Domingo Lovera, que es de Revolución Democrática, que en una sesión del Consejo Nacional de su partido había señalado: esta es la oportunidad para echarnos a los partidos chicos, decía él, aludiendo, ¿no es cierto?, a estas reformas al sistema político y a el proceso de fusión del Frente Amplio, donde este partido quedaría con una gran cantidad de militantes y por ende no correría el riesgo en caso de que se imponga este umbral del 5%. El día viernes conversamos, por ejemplo, con el presidente de la Democracia Cristiana, el diputado Alberto Undurraga. Él dice que él tiene otra propuesta alternativa a este 5%. Escuchemos sus declaraciones. Y por eso hay que reformar el sistema político, de manera que haya menos partidos. ¿Cómo avanzar en ello? Nosotros hemos propuesto algo más radical que los umbrales, que es que no existan los pactos al momento de la elección, sino que cada partido compita solo, sin pacto, y a partir de ello que después se generen las alianzas.
lo que nos parece que es correcto es que si un parlamentario, después de ser electo, renuncia al partido, tenga que renunciar al escaño, porque fue electo en ese partido. Ese es un punto que sí genera consenso, que por ejemplo, y tal como ustedes lo escuchaban en la voz del timonel de la ADC, un diputado o un senador que entre al Congreso Nacional militando por un partido y cuando ya sea parlamentario, ya resulte electo, siendo por ese partido y renuncia al partido, pierda el escaño. Hay consenso en general en ese punto. El presidente de Revolución Democrática, Diego Vela, indicó que se tiene que combatir la fragmentación política en el Congreso Nacional, no a través de reformas al sistema político. Él dice que acá no es culpa del sistema político el hecho de que los sectores no puedan alcanzar acuerdos en materia, por ejemplo, de pensiones. De todas formas, se mostró abierto a conversar las modificaciones al actual sistema. Nosotros creemos que es relevante poder avanzar en ciertos problemas que hoy día tiene el sistema político, como la fragmentación que existe, buscar que sea más efectivo finalmente la tramitación de leyes. Eso no necesita necesariamente de cambio del sistema político, sino que la lógica que existe hoy día en el Congreso sea menos obstruccionista y realmente avancemos, por ejemplo, en una reforma de pensiones, pero claramente si es que hay espacio para mejorar justamente con políticas para eso, nosotros las vamos a analizar y vamos a trabajar en ese sentido. Así que estas reuniones son de trabajo, son para poder ver puntos comunes y analizar en qué hay diferencias. El diputado y jefe de la bancada del Partido Comunista, Luis Cuello, nombró varios puntos o varias propuestas que podría defender su partido en estas instancias de diálogo. Por ejemplo, él dice que acá se tiene que incorporar la participación ciudadana a través de plebiscitos. Lo primero es que una reforma al sistema político no debe ser una excusa para establecer retrocesos democráticos como el regreso al sistema electoral binominal, que es lo que realmente quiere la derecha a través de esta discusión. Una reforma debe profundizar la democracia y no restringirla, otorgándole un papel a los ciudadanos para dirimir asuntos de importancia a través de plebiscitos o consultas. Claro, y acá también señala el parlamentario que por otra parte le parece importante que se crean mecanismos o procedimientos para precaver engaños a los ciudadanos, como cuando una persona se presenta a una elección por un partido político y luego cuando es electa se cambia de partido, tal como lo había señalado el diputado y presidente de la ADC, Alberto Undurraga. Dice, en este caso, señala el diputado Cuello, creo que es razonable establecer como sanción que esa persona cese el cargo y sea reemplazada por otra. Siguen las conversaciones, estas conversaciones habían sido más bien informales en materia de sistema político. De hecho, en las reuniones de comité político ampliado se había tocado lo anterior, lo había abordado, por ejemplo, el diputado de la Federación Regionalista Verde Social, Jaime Mulet, pero eran más bien informales. Ahora ya se constituye esta especie de comisión de diálogo para poder ver en qué puntos hay diferencias y consensos para llevar una propuesta, mostrársela eventualmente al Ejecutivo y que el gobierno pueda respaldar, patrocinar estas propuestas junto también con un acuerdo en el que participe la oposición. Estamos hablando de principalmente partidos de Chile Vamos, porque recordemos que ha sido la UDI y Renovación Nacional los que han instado para que se pueda avanzar en estos cambios al sistema político. Katy Tomás. Mira, hay algo que yo creo que para un ciudadano informado, pero común y corriente, digamos, que no tiene poder, que no es entendible. Si se llegó a un acuerdo en la comisión experta, si prácticamente había algún consenso en cuanto a la reforma del sistema político, en otras cosas constitucionales no, pero en eso sí, ¿por qué diablos ahora hay un tanto tira y afloja? ¿Qué es lo que pasa? ¿Es que ha cambiado? ¿Es que ha mejorado este sistema? ¿Por qué? ¿Qué es lo que está ocurriendo realmente si ya había acuerdo? Bueno, ¿Será que vienen las elecciones? No, yo puedo sospechar algunas cosas, que sacar las cuentas. De nuevo se vuelve al cálculo chico, no al cálculo grande. Entonces sacar las cuentas personales, podríamos desaparecer, tendríamos que tener más votos, eso nos complica. En fin, todo o los partidos que van a la baja. Entonces empieza el terror de que... Pero en eso consiste la democracia al final, en la voluntad popular. Entonces, ¿es eso? ¿Es el cálculo chico? ¿Hay otras cosas? Algunos podrán pensar, y estoy poniendo alternativas, que dejar los temas constitucionales abiertos
porque esto es una modificación constitucional. Y por lo tanto, para hacer una gran discusión constitucional de nuevo en algún momento, y por lo tanto no solucionar problemas constitucionales de la Carta actual, ¿será eso? ¿Qué es lo que es? ¿O no lo sabemos? Esa es una pregunta, porque al final no sabemos exactamente por qué hay tanta discusión al respecto si había acuerdo. Y así el país no avanza. El país se queda detenido. Es un tema a observar y a mirar, Daniela. Sí, nosotros estuvimos conversando con quienes participaron de esta reunión el día viernes. No son presidentes de partidos políticos, son por ejemplo, comisionados, expertos de otros partidos, por ejemplo, Gabriel Osorio, Tomás Jordán, son abogados constitucionalistas, ¿no es cierto? Pero lo cierto es que la sensación que quedaba dentro de este grupo de personas que son representantes de cada partido es que la gran cantidad de expositores, ¿no es cierto?, dentro de esta comisión viene a fragmentar más aún el debate. Y es por ello que está complicada el camino para poder sellar un acuerdo en una instancia que de por sí ya es pequeña, pero ellos también creen que no es tan pequeña, que debería ser más chica todavía, o sea, que sean 4 o 5 personas los que puedan sellar una especie de acuerdo y finalmente llevarlo a los partidos políticos y de los partidos políticos al Ejecutivo, al Congreso, ¿no es cierto? Pero lo cierto es que es muy probable que esto tarde, que tome su tiempo, sobre todo porque no solamente se trata de un acuerdo dentro del oficialismo, sino que este acuerdo tiene que también tomar la palabra de la oposición y que esto sea aprobado en el Congreso Nacional. Es un quórum alto, son un proyecto de reforma constitucional, se necesita una gran cantidad de votos para que esto sea aprobado y es la oportunidad, ¿no es cierto?, para que se pueda aprobar como con una discusión, un piso prelegislativo previo. Muchas gracias. Buenos días. Chao, Dani, seguimos en contacto.